de escuchar a la congregación leer la palabra del Señor, que es poder en sí misma. Pueden tomar sus asientos. Señor, te damos gracias por tu misericordia al haber puesto a disposición de nosotros tu preciosa palabra, esta preciosa escritura que ha sido conservada por siglos, Señor, de manera milagrosa, y que hoy la tenemos disponibles de tantas maneras, en tantas traducciones, en tantos formatos, para que podamos ser instruidos en ella. Permite, Dios, que así como aquellos primeros oyentes quienes escucharon este discurso fueron edificados, también nosotros seamos edificados y transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien. No sé si ya les llegó a su WhatsApp. Yo envié de madrugada el texto de la predicación. Ya ahí está, lo acabo de ver que está enviado. Usted lo puede tener ahí como para recordatorio, para tomar apunte, para avisarme si es que ya me estoy desviando. Me dice, no, eso no dice ahí, y me vuelve, ¿ya? Entonces, vamos con la introducción de esto. Es interesante que el primer versículo que leímos, el versículo 25, dice: por eso les digo, y ahí empieza toda la frase. Entonces, esta expresión, hermanos, por eso les digo, nos indica que ya hay algo que viene antes de lo siguiente que voy a escuchar. Porque no es como cuando a veces nos ocurre que estamos conversando y tenemos toda una conversación armada en la cabeza, y después le dice uno al amigo que está al lado como, por eso, pues, entonces vamos para allá. Pero se nos olvidó decirle todo lo anterior, porque uno tiene la conversación en la cabeza. La Pame una vez me dijo así. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, quiere decir que todo lo que hemos visto, las predicaciones que hemos pasado domingo tras domingo, desde que empezó a predicarse sobre el Sermón del Monte, son la antesala para esto que el Señor nos va a decir el día de hoy. Esto es como una pequeña conclusión al capítulo 6, ¿ya? En el capítulo 6, si usted vuelve atrás en sus Biblias, puede ver que del versículo 1 al versículo 4, el Señor nos enseña la manera correcta de hacer las obras justas, ¿ya? Dice que cuando den limosna, que sea en secreto, y nuestro Padre que está en secreto nos va a recompensar, ¿ya? Tenemos del versículo 5 al 15 la manera correcta de orar. Los discípulos le preguntan, ¿cómo vamos a orar? Y el Señor le dice, no oren de esta manera, oren de esta otra. Entonces vimos toda una predicación acerca de el Padre Nuestro. Luego el Señor nos enseñó cómo ayunar, cuál era la manera correcta o la disposición correcta del corazón para ayunar, ¿ya? Luego, y eso ya fue la semana pasada, tuvimos una predicación con nuestro pastor Samuel, la manera correcta de ver y de administrar las riquezas, lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, y dice, háganse tesoros en los cielos y no en la tierra, porque todo lo de acá es pasajero. Ahí estamos transliterando lo que dice la Escritura. Entonces ahora del versículo 25 al versículo 34 se van a amarrar todos estos conceptos, y me interesa, hermano, que usted lo tenga en mente, porque todo lo que vamos a decir se relaciona con lo que ya se vio en las predicaciones anteriores. Así que usted puede buscar en el WhatsApp, si es que no se acuerdan de las predicaciones, ahí los apuntes anteriores. Además, antes de partir esto, en la parte 1 de esto vamos a ver el contexto. Siempre es importante entender quiénes fueron los primeros oyentes de este mensaje, ¿ya? Porque así podemos hacer una interpretación que nos ayude a hacerla lo más preciso y acotado a lo que se quiso decir en ese momento, y no lo que a mí se me ocurrió, ¿ya? Para poder entender el mensaje. Y el contexto en este sentido es bastante simple. Si se está hablando de la riqueza, se está hablando de la administración, y en este caso vamos a hablar de las preocupaciones y de la ansiedad. Es que
los oyentes de Jesús en ese momento, en su mayoría, y es lo que dice su ministerio, era gente pobre. Era gente que no tenía sus necesidades básicas cubiertas, ¿ya? Había obreros, había pescadores, algunos que eran vendedores, pero recuerden que el imperio romano estaba dominando esa zona y los tenía sometidos a una fuerte carga fiscal. Ya, siempre escuchamos eso, pero en la Biblia dice que habían cobradores de impuestos y tenían que ir y pagar tributo, y estos impuestos eran altísimos, que apenas a los que tenían suerte les quedaba para poder comer y vestirse. Y además tienen otro grupo de seguidores, incluido Mateo, que es quien escribe esto, que él es un ex recaudador de impuestos, ¿ya? Una persona acomodada en la sociedad, pero que dejó todo por seguir al Señor. Entonces, después de tenerlo todo, de haber sido igual que Zaqueo, que tenía mucho dinero, Mateo ahora también está en las mismas condiciones, que el Señor Jesús le dice, vayan a predicar, pero no lleven ni mochila siquiera. ¿Ya? Entonces, esta palabra está vigente, y el consejo de la palabra es preciso tanto para nosotros, que gracias a Dios gozamos de la bendición de tener más de lo que necesitamos, y para aquellos que hoy están en gran necesidad. La palabra de Dios el día de hoy es para todos. Entender el consejo del maestro, hermanos, nos va a ayudar a vivir vidas fructíferas y que podamos vivir nuestras vidas de una manera sabia. Esta es una pregunta para cada uno de ustedes y no es necesario que usted me responda, pero ¿qué cosas son las que le están preocupando el día de hoy? Hoy estábamos con los varones, los papás, ¿no? Ya, primera vez que me uno al grupo de los papás. Ya, no he hecho nada, no he hecho nada. Después ella me irá a tocar cuando nazca la Juli, ponerme la camiseta de papá, pero no he hecho nada. Igual me dieron un bombón y un tremendo sándwich al lado. Ya, pero esa es otra cosa. Entonces estábamos ahí con los papás, y justamente el pastor Luis León, que estuvo de visita, nos habló principalmente de esto. Entonces yo casi le pido que mejor predique él. Ya estábamos hablando de las preocupaciones y del sustento ya para la familia, y cómo nuestro Padre nos enseña a que estemos tranquilos en Él. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy. Entonces, hermano, ¿qué le preocupa a usted? ¿Le preocupa la crisis económica? ¿Le preocupa la delincuencia? ¿Le preocupa el cambio climático? ¿Le preocupan los extraterrestres? No sé. Cualquiera de estas preocupaciones vamos a ver cómo podemos administrarlas sometidos a la Escritura. Entonces el Señor pone como un primer ejemplo, nos dice, miremos a las aves del cielo. La premisa del Señor es, no se preocupen, ¿ya? No estén afanados, no estén nerviosos, ¿ya? La palabra que ocupan acá, yo no lo voy a decir, la palabra en griego no tengo una buena pronunciación. Esta palabra lleva no solo a la ansiedad del punto de vista negativo, ¿ya? La palabra simplemente ocupa estar obsesionado con algo, estar concentrado o afanado, trabajando por algo. Eso es lo que dice, y lo que se traduce acá como no se preocupen, o en otras versiones dicen no por nada estéis afanosos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, no todos los afanes o no todas nuestras obsesiones son malas, ¿ya? Pero ahí lo vamos a explicar. Si usted se queda con esta parte, va a salir pensando que estoy equivocado, pero espéreme hasta el final. Entonces el primer ejemplo es que miremos a las aves del cielo y que le pongamos atención, ¿ya? La expresión cuando dice aquí miremos se traduce algo así como miren hacia adentro, ¿ya? O sea, observen, pongan bajo el microscopio, analicemos lo que hacen las aves de los cielos. Lucas
le pone el nombre a las aves, ¿ya? Y usted lo puede ver en Lucas 12, por ahí usted lo puede buscar. Dice, mire a los cuervos, ¿ya? Directamente los cuervos, ¿ya? Pero aquí Mateo, que es un oyente en primera persona, Mateo estuvo aquí y escuchó este discurso y lo anotó. Él dice, miren a las aves del cielo, porque lo que importa no es que vaya a ser un cuervo o una ave genérica, sino que es el ejemplo y la enseñanza que hay aquí detrás. Entonces, los cuervos, las aves del cielo, los gorriones, los zorzales, no tienen graneros, ¿ya? No tienen una despensa que llenar, no tienen que ir al supermercado. Básicamente las aves del cielo viven, se levantan, cantan, chibidí contenta, y el Señor las alimenta. Y lo primero que tengo que decir aquí, hermanos, es que este no es un llamado que nos volvamos hippies, ¿eh? O que nos volvamos punky, ya como que no hagamos nada, que estemos macheteando, ya porque para vivir como los pajaritos. De hecho, tenemos un dicho, cuando alguien no se preocupa, este vive como los pajaritos, probablemente basado en la escritura, ¿ya? Pero este no es un llamado a que no trabajemos, a que no nos esforcemos, o si no estaríamos negando todo el consejo de la palabra del Señor, porque de hecho en el ejemplo del Señor las aves efectivamente trabajan poco, pero trabajan, porque no es que el Señor vaya repartiendo en cada nidito un par de granitos, pues las aves van y buscan, pero no buscan apuradas ni desesperadas, porque van a encontrar. O van a encontrar grano, o las otras van a pillar gusanos. Ya cuando llueve se las hacen chupete los zorzales a las lombrices que están escapando. Entonces, el mensaje del Señor lo que implica es que trabajemos, que nos esforcemos, pero que no nos desesperamos, porque al final de cuentas, quien está proveyendo para nosotros con ese trabajo que usted tiene, con sus papás y a los más chicos, no son ni sus papás, no es ni su jefe, no es su empresa, sino que es el Señor que provee para nosotros. Entonces, hermanos, que no salga ninguno pensando, de aquí ya no voy a trabajar más porque el Señor, voy a probar la palabra, que el Señor me alimente, porque si vamos a 2 de Tesalonicenses 3, del 10 al 12, tenemos una advertencia fuerte de Pablo y dice, el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Ya? Entonces, para no contradecir a la Escritura, porque aparentemente en Tesalónica algunos habían sobreinterpretado esto, o sea, se les había pasado el tejo. ¿Ya? Como estamos en Chile, yo puedo ocupar estos ejemplos del tejo, usted sabe, y si uno se le pasa no gana punto y todo eso. Entonces, habían sobreinterpretado y había gente que de verdad, como ya era la venida del Señor, ya tenían la doctrina de la inminencia. Nosotros también creemos que el Señor puede venir en cualquier momento. Ya algunos se imaginan que voy a soltar el micrófono, a quedar la pura ropa. ¿Ya? Pero en cualquier momento viene el Señor, eso lo tenemos claro, pero eso no nos deja a que mientras tanto que no viene, nosotros tenemos que hacer la obra del Señor, tenemos que trabajar. Los de Tesalónica se habían equivocado en eso y algunos estaban sentaditos esperando vivir de los demás mientras venía el Señor. ¿Ya? Entonces, el llamado de Jesús, hermanos, es a que trabajemos honradamente para obtener nuestro pan. Cuando la Biblia habla de pan, no se refiere solo al pan. Algunos van a decir, no me gusta el pan, me gustan las tortillas mexicanas, no me aplica la palabra. No, es el alimento, es el sustento diario, es lo más básico de la alimentación, el pan. Por lo tanto, hermanos, el mensaje del día de hoy es que no nos preocupemos, que nos ocupemos, que trabajemos, pero que sepamos que independiente de las circunstancias, el Señor va a proveer para nosotros.
Es muy difícil, hermanos, cuando perdemos el trabajo o cuando no nos resulta el negocio y pensamos que se acabó la provisión para nuestro hogar. ¿Ya? Muchos aquí lo hemos vivido. O cuando uno sale de la U, ya que se declara inmediatamente cesante. ¿Ya? Y uno piensa, chuta, ahora ya no tengo excusa, se me acabó la JUNAEP, se me acabó todo eso. El pasaje ahora me sale caro, ya no me sirve el pase escolar. En 2 años más tengo que pagar el CAE. ¿Ya? Pero se acaba la provisión. Lo único que se nos corta si perdemos el trabajo o si perdemos una herencia, lo que sea, si perdemos un negocio, se nos acaba una vía por la cual el Señor nos estaba proveyendo, pero el Señor ya está abriendo otra puerta. Entonces, hermanos, trabajemos honradamente, trabajemos y esforcémonos en nuestro trabajo para llevar el reino de Dios y también para ofrendar para el reino. El Señor Jesús le hace una pregunta retórica, ya una pregunta retórica, una pregunta que no necesita una respuesta, que no exige una respuesta necesariamente, sino que es para hacerlos pensar y le dice, ¿no valen ustedes más que las aves? Es importante hacer esta acotación en esta sociedad, porque al día de hoy la filosofía del mundo nos hace pensar que tenemos el mismo valor que un perro, un gato, una culebra, una vaca, un pájaro. Pero la palabra de Dios dice algo diferente, que nosotros valemos mucho más que las aves. ¿O no se ha encontrado usted que le da más pena ver un video de un perrito abandonado que el de un niño pidiendo pan? Porque de repente se trastocan nuestros valores. A mí me da pena también ver los perritos y tengo mis perritos, me da pena cuando se enferman. Pero hermano, la dignidad humana, su hermano, su vecino, vale mucho más que sus mascotas. Vale mucho más que cualquier otra cosa. Tanto vale que Dios envió a su único hijo a morir para salvarnos. Entonces la respuesta es obvia. Valemos mucho más no es tan obvia para nosotros el día de hoy, pero para la gente en la época en que estuvo Jesús en la tierra, sí, era obvia. Valemos harto más. Ya, pues las tórtolas, por un par de monedas uno se compraba una tórtola. Ya, un pollo, ¿cuánto vale ahora? Como unas 8 lucas más o menos, un pollo entero. Ya, no, harto más valemos nosotros. ¿Ya? Sigue otro ejemplo, ¿ya? Entonces, hermanos, nosotros valemos mucho más que las aves. El Señor cuidará de nosotros. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, dice aquella hermosa canción. Y ahora vamos a mirar las flores del campo. También nos dice, vayan a mirar las flores, ¿ya? Vayan a mirar los lirios del campo. Ya Él le pone nombre a la flor. Las flores sí que no trabajan, pues ni siquiera caminan. Ya los pajaritos hacían algún esfuerzo, pero volando, haciendo una ramita, haciendo unos bailes de apareamiento. Las flores no, pues las flores crecen nomás. ¿Ya? Y lo que dice la Escritura es que ni aun Salomón que es el ícono de la riqueza, de la opulencia, ya se recuerda y siempre se habla de Salomón hasta en la cultura popular como el tipo que uno era sabio y que además era rico, tenía tanto dinero que una reina de un reino tan lejano, a decenas de kilómetros de ahí, de Saba, quiso ir a ver qué onda, por qué le va tan bien. ¿Ya? Se hizo famoso. Incluso Chespirito tiene una parodia de Salomón. ¿Se acuerdan la gente que le gustaba ver Chespirito? Yo me río con esa tontera. ¿Ya? Que daba alguna enseñanza por ahí. Y fíjense, hermanos, que el día de hoy tenemos cierta presión ya en cuanto a la vestimenta. Antes era como un poco más fácil, eran como puras túnicas, ¿no? Y el que tenía más plata era de lino.
José tenía una de colores, pero era como túnica nomás. Ahora uno tiene que elegir, los hombres, entre un pantalón ultra mega slim fit o un regular fit o un ya se me olvidan cuántos son los fit que hay para los pantalones, que uno parece como un pug ahí comparado, ¿ya? Con las mujeres, ¿para qué decir? Pues tienen que, antes de salir, tienen que meterse a Pinterest para ver cuál es el look que tengo que armar. Y están ahí mirando. Me toca ver esas escenas comúnmente, ¿ya? Porque hay que ver cómo nos vestimos, ¿ya? No, si nos pasa, ¿cuántos dicen amén? No, siempre nos pasa, o nosotros mismos, si los hombres ya nos pusimos vanidosos, una onda como... Tenemos tanta presión por la vestimenta que usted se habría escandalizado si yo hubiese llegado con mi amado pantalón de buzo. ¿Ya? La Connie me reta porque el pantalón de buzo parece que ya es parte de mí. Ya es como que yo me sacara la piel, estoy en la casa con el pantalón de buzo. Cuando tengo reunión con los clientes, como es por teletrabajo, me pongo una camisa y el buzo para abajo, así, ya. Pero no podría hacer eso acá. Mi esposa tampoco lo habría permitido. Ya no me habría dejado salir, ya. O ya me habría dejado salir, pero habría estado muy molesta, ¿ya? Pero tenemos cierta presión ahora por la ropa, porque la ropa para nosotros no es solo un elemento para cubrirnos, para abrigarnos. ¿Ya? De hecho, está el dicho que la moda no incomoda. De repente, por andar a la moda, anda todo apretado, todo incómodo. Entonces, ni siquiera cumple solo el rol ornamental. Uno se podría vestir para verse bonito, pero ahora con la ropa como uno se viste, parece que uno dice quién es. Entonces, dependiendo la marca que uno usa, lo pueden identificar más o menos en qué parte de Concepción vive. ¿Ya? Dependiendo la combinación que uno use de ropa, a veces la ropa puede ser cara, pero viene, no, no, es del otro lado. ¿Ya? Entonces, tenemos cierta presión por la vestimenta y eso muchas veces, hermanos, hace que estemos más preocupados por cómo nos vestimos que por cómo servimos al Señor. La ropa dice tanto que anteriormente, y todavía quedan iglesias así conservando esa tradición, y tiene un sentido. De repente Eduardo nos puede comentar que lo ve más comúnmente en la cárcel. Para poder distinguirse los que se habían convertido recién de aquellos que seguían siendo delincuentes, ¡pum!, le ponen una corbata. Pero que es un símbolo para que esta persona se pueda distinguir del resto. Es por eso que especialmente las iglesias pentecostales, que proliferaron mucho en nuestro país, para verse más distinguido, todos los hermanos andaban con corbatita. ¿Ya? Ahora uno, para verse más distinguido, tiene que andar con el pantalón rajado. Entonces las cosas van cambiando, tienen que usar un sombrero. ¿Ya? Nosotros no somos tan así, tan millennial, pero vamos para allá, nos vamos a poner. De repente el pastor llega con un abrigo largo, se ve bonito. ¿Ya? Entonces, pero va cambiando y hay códigos de vestimenta. De repente hay lugares donde uno no puede entrar si no tiene chaqueta. Hay otros lugares que si uno va con chuteadores no lo dejan entrar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hermanos, estas cosas pueden hacer que perdamos nuestro foco, que perdamos nuestra atención de lo que verdaderamente es importante. Podemos tener 5, 10, 15, 20 y todavía me puedo quedar corto con pares de zapatos y todavía no sabemos qué ponernos para venir a la iglesia. Podemos tener muchas chaquetas, pero no me la puedo repetir, pues si ya me vieron los hermanos. Voy a parecer dibujo animado todos los días con la misma ropa. Entonces, el Señor nos llama a que nos demos cuenta a través de otra pregunta. Nos dice, pero ¿no vale el cuerpo más que la ropa? Ya, primero no valen ustedes más que las aves, pero ahora no vale el cuerpo más que la ropa. Y de nuevo la respuesta es, o debería ser, sí. Pero estamos
en esta sociedad y nos cuesta. Yo no le estoy diciendo ahora que es pecado que usted venga bonito. Los hermanos que están estrenando ropa, alguna pinta hoy día, no se sientan mal, ¿ya? Porque también tenemos que vestirnos con dignidad. La Biblia también habla de que tenemos que vestirnos adecuadamente, con modestia, ¿ya? Pero no, tampoco nos dice que andemos con mi pantalón de buzo, ¿ya? Pero, hermanos, es importante que pongamos nuestros ojos en las verdaderas cosas que son importantes. De acuerdo a lo que enseña Jesús, el estar preocupado por estas cosas no es una cuestión tan trivial. No es algo que se soluciona yendo a un psicólogo tal vez para que nos ayude a manejar la ansiedad. Hay un problema de fondo más profundo en el por qué nosotros estamos preocupados. En el versículo 27, el Señor primero nos dice que es inútil preocuparnos, ¿ya? Hay un dicho que dice que si puedo arreglar esto, ¿por qué preocuparme? Y si no lo puedo arreglar, ¿de qué me preocupo? Ya es un dicho, viene adaptado de un proverbio chino, pero el Señor nos dice acá de otra manera que es inútil preocuparnos. Dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, por mucho que se afane, puede añadir una hora más al curso de su vida? En la traducción La Reina Valera lo traduce literal y dice, ¿quién de ustedes puede aumentar un codo su estatura? Son 25 centímetros la estatura, ¿ya? Yo cuando era chico me colgaba. Con el Samuel veíamos a los jugadores de básquetbol, entonces pensábamos que los jugadores de básquetbol eran altos porque jugaban básquetbol y se estaban estirando, ¿ya? Pero después aprendimos, entré a la universidad, supe que la genética era algo que había que considerar, ¿ya? Descubrí que no era negro y un montón de cosas. Entonces, hermanos, es inútil que nos preocupemos de partida. Estamos gastando nuestra energía en algo que es inútil, ¿ya? La mejor manera de pensar en este caso es que, por ejemplo, me preguntan, Arto, ¿estás nervioso por la Juli? Porque va a llegar la Juli. Sí y no, ya, porque tú no estás como ansioso verla, si va a ser colorina, va a ser rubia, va a ser negrita, no sabemos, ya. Se va a parecer más a mí, el Señor la guarde, mejor que se parezca a la Cone. Ya, pero están como esas cosas, pero ya me preguntan en cuanto al tiempo, ¿cómo va a administrar el tiempo? ¿Qué pasa con eso? Llegando el momento vamos a ver. Llegando el momento vamos a ver. Es lo mismo que cuando vamos conduciendo. Yo no puedo estar preocupado por qué va a pasar en 5 esquinas más adelante. Mejor me preocupo en esta esquina no chocar, ¿ya? De no pasarme el rojo acá. Vivamos la vida un día a la vez. Hay una hermosa canción que nos dice que el Señor nos ayuda a vivir un día a la vez. En la mañana comentaba justamente Juan Carlos sobre la crisis económica, que este año no se ve, bueno, todavía no ha costado despegar, ya estamos como la gallina tratando de despegar en la economía. Pero esas cosas, hermanos, mientras hoy tengamos con qué vestirnos, mientras hoy tengamos un trabajo, mientras hoy tengamos que comer, mientras hoy tengamos este techo de la iglesia que a lo mejor está un poco viejo, pero todavía nos sirve, agradezcamos al Señor, vivamos un día a la vez. Pero como les decía, en el punto 4 lo puede ver aquí usted, que no solo es inútil el preocuparse, sino que es el síntoma de algo más profundo. Y algo que a lo mejor va a hacer que usted se sienta triste por lo que le voy a decir el día de hoy. Pero si usted está hoy preocupado, la palabra de Dios dice que es porque le falta fe. Y no nos gusta que nos digan que nos falta fe. Nosotros queremos siempre pensar que tenemos mucha fe, pero cada vez que estamos preocupados
es que nos falta la fe. El término griego que ocupa el Señor aquí, o con el que Mateo escribe lo que dijo el Señor, dice oligopistos. ¿Ya? Oligo, así como cuando uno habla de los oligoelementos o las oligarquías, ya es lo mismo, ya que son como los gobernantes, que son poquitos, ¿ya? Son poquitos los que gobiernan, oligarquía, ¿ya? Oligoelementos son los elementos que hay en poquitas cantidades, en pequeñas cantidades. Y aquí dice oligopistos, pistos es fe. Entonces dice hombres de poquita fe, ¿ya? Hermanos de poquita fe. No dice que no tienen fe en absoluto, sino que dice que tienen poquita fe. Entonces, si la causa del problema es que tenemos poquita fe, si la causa de que me cuesta dormir por las noches porque pienso que voy a perder mi trabajo o se acaba mi contrato a plazo fijo y no sé si me lo van a renovar, o estoy postulando a un trabajo y no sé si voy a quedar y no sé con qué voy a alimentar a mi familia, o si están criando hijos pequeños y me preocupa mucho lo que le vayan a enseñar en el colegio. Y me preocupa mucho cuando sale alguien de mi familia que lo puedan asaltar, que le puedan robar el auto, que pueda chocar. Todas esas cosas, hermanos, lamentablemente indican que todavía su fe es chiquitita, que su fe es pequeña. Pero cuando ya tenemos un diagnóstico, podemos tratar la enfermedad. No hay nada peor que estar enfermo y no saber qué es lo que tengo. Incluso cuando le dicen usted tiene cáncer, es una mala noticia, pero en el fondo es buena porque si lo detectan a tiempo, se puede tratar y usted se puede recuperar. No hay nada peor que un diagnóstico fuera de tiempo o un no diagnóstico. ¿Ya? Es mejor hacerse una biopsia que una autopsia. ¿Ya? Eso es mucho mejor. Entonces, cuando tenemos este diagnóstico de la palabra del Señor, que es triste y que me doy cuenta, es que yo estoy preocupado porque tengo poca fe. En realidad, mi problema no es que yo sea preocupón o que mi familia me heredó el ser preocupado o que me enseñaron a ser así o que yo soy previsor por naturaleza. No, el problema es que tienes poca fe. Entonces, hermanos, una fe pequeña nos llevará a poner los ojos en las cosas de la tierra y a quitar la vista del blanco, que es Jesús. Es por nuestra falta de fe que oramos intensamente, nos ponemos de rodillas, hacemos ayuno cuando algo malo nos pasa o cuando no queremos que algo malo nos pasa, pero que dejamos de hacerlo inmediatamente cuando el Señor responde a nuestra oración. ¿O no le ha pasado a usted? Que usted quiere lograr algo y está orando, pide oración, hacemos cadena de oración. Y una vez que el Señor responde, volvemos a nuestra vida normal. Porque estamos buscando al Señor para que nos provea. Y una vez que proveyó para nosotros, nos olvidamos nuevamente. Es porque tenemos poca fe. Porque tenemos poca fe es que nos quejamos cuando tenemos pruebas. Y solo agradecemos cuando me pude comprar la camioneta que yo quería. Pero cuando nos falta para la micro, pero cuando me asaltaron, no damos gracias al Señor. Y las pruebas, las dificultades, incluso la persecución de la que hemos hablado muchas veces a la iglesia cristiana, según Santiago 1:24, son bendiciones. Porque nos acercan al Señor. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero la falta de fe nos hace ver todas las circunstancias. Se me pinchó un neumático como algo negativo. El Señor tiene algo conmigo. Y al final fue que alguien dejó un clavo nomás y fue responsable. Pero, hermanos,
Mantengamos nuestra vista. Hay una canción que dice: fija tus ojos en Cristo. Mantengamos nuestra mirada en el Señor. La semana pasada nos decían: pongamos nuestro tesoro en los cielos. Y hoy la palabra nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Si la raíz de nuestro problema, hermanos, es la falta de fe, entonces la solución es aumentarla. ¿Cómo la aumentamos? Hay una petición que hacen los discípulos al Señor. Está en Lucas 17:5. Es muy simple y es una oración que usted puede hacer. Le dice: aumentanos la fe. Señor, aumenta mi fe. Pero Pablo también en Romanos 10:17 nos aconseja cómo hacer crecer la fe. Dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La manera para combatir nuestra falta de fe, y que da como resultado el estar preocupado, estar agobiado, tener ansiedad, es que leamos la palabra del Señor, que conozcamos las promesas del Señor y que podamos vivir en pos de ellas. No estoy hablando de algo que tenga que ver con la salvación. Nosotros hemos sido redimidos por el Señor, hemos sido lavados por su sangre, pero en este perfeccionamiento que tenemos que tener hasta el día de su venida, tenemos que luchar contra la falta de fe. Para quienes están iniciando en el ministerio, ¿alguno de ustedes piensa que no va a ser capaz de cumplir el ministerio? ¿Que va a caerse a medio camino? 1 Tesalonicenses 5:24 dice: el que los llama es fiel y así lo hará. ¿Le teme a usted cuando hablamos de la persecución a la iglesia? Ya algunos dicen que puede venir persecución también a nuestro país, ya está en Latinoamérica. Apocalipsis 3:5 dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mí y delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Le teme usted a la crisis económica? Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4:19. ¿Ha estado muy agobiado con mucho trabajo? ¿Ha estado cansado? ¿Piensa que el estrés de repente ya va a ser mucho más que se le caiga el pelo, que lo puede llevar a colapsar? Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. ¿Le tienen miedo a la soledad? Hay mucha gente que le tiene miedo a la soledad, de quedarse solos cuando viejos, cuando se van los hijos, o de quedarse soltero o soltera, o que pierda a su esposo. ¿Le tiene miedo a eso? Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Quienes están iniciando en el camino del Señor, uno siempre tiene miedo cuando está recién empezando. ¿Cómo podré agradar al Señor? ¿Será que esto es para mí o que no es para mí? Cuando estamos recién empezando, el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Le tiene miedo a la muerte? En 1 Juan 2:25 dice: y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. No lo está anotado aquí, pero ha estado muy de moda la preocupación por la educación de los hijos y por la salvación de los hijos. Y es una preocupación constante. Y hay una promesa de parte del Señor que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En tanto nos ocupemos de la obra del Señor, en tanto nos ocupemos de las cosas del Señor, de orar, de buscar, de leer la palabra con los hijos, tarde o temprano ellos llegarán al Señor porque han sido expuestos a la palabra.
Hermanos, Jesús nos ofrece la solución a nuestra preocupación: afanarse. Nos dice que no nos afanemos, pero después nos dice que nos afanemos, pero que nos afanemos en algo bueno, que nos obsesionemos con buscar el reino de Dios y su justicia. Nos dice al principio que cuando oremos pidamos: venga tu reino, que se manifieste el reino del Señor en este lugar. Y nos dice que hagamos obra de justicia, que busquemos hacer el bien. Trabajemos en la medida justa, hermanos. No nos sobreexijamos. No trabajemos tanto que no nos permita llegar a la casa del Señor o servirlo durante la semana, porque el Señor proveerá todo lo que nos falta. El llamado del Señor, y con esto termino, mis hermanos, es que así como dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Que vivamos vidas tranquilas y fructíferas, que honren a Dios, sabiendo que hoy no tenemos ni más ni menos que lo que el Señor quiere que tengamos. Eso es lo que dice el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor y nada me falta. Tal vez usted piensa que le falta un vehículo nuevo, pero si el Señor no se lo ha dado es porque todavía no lo necesita. Estoy hablando de ejemplos económicos porque este texto está hablando principalmente de cosas terrenales que nos preocupan, pero que siempre pongamos nuestra vista en las cosas del Señor. Tal vez al desempeñar el ministerio alguno pensará que va a tener escasez, y si las tiene, también es una bendición. Pablo dice que él fue educado en todo, supo vivir en la escasez como también en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él cuida de las aves, también puede cuidar de nosotros. Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a agradecer al Señor por su provisión, por sus cuidados. Y si alguno se encuentra falto de fe el día de hoy, que pueda orar al Señor: Dios mío, aumenta mi fe. Oremos al Señor.